Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de mediodía a medianoche, transmitido por Canal del Sur, desde nuestro estudio número 3. Vamos a iniciar una interesante conversación con un invitado cuyo currículum vitae, más bien su pequeña biografía, dice lo siguiente. Junto aquí a nuestro gran amigo Carlos Cabellos, vamos a entrevistar al doctor Felipe Cabello Cárdenas. Él estudió en la escuela anexa el Liceo de Ancud, se graduó de médico en la Universidad de Chile e hizo estudios de posgrado en resistencia microbiana a antibióticos en la Universidad de Chile. El Michael Reese Hospital de la Universidad de Chicago y la Universidad de Stanford en California también. El doctor Cabello es profesor de microbiología e inmunología, entre paréntesis vitalicio, en el New York Medical College de Nueva York, Estados Unidos. Él es miembro honorario de la Academia de Medicina y también miembro correspondiente de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile, miembro honorario de la Academia de Medicina de Nueva York y de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Además, es miembro de la Academia de Microbiología de Estados Unidos y miembro ultramarino. Eso me llamó la atención, de la Royal Medical Society de Londres. El doctor Cabello ha publicado más de 100 trabajos en inglés sobre diferentes aspectos de microbiología, incluyendo la epidemiología molecular de la resistencia a antibióticos y de infecciones bacterianas intestinales. Por varios años ha sido miembro de paneles editoriales de publicaciones sobre microbiología y en inglés de alto impacto de paneles de gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Uruguay para evaluar proyectos científicos en áreas de su especialidad y consultor para la Oficina Sanitaria Panamericana. El doctor Cabello le fue otorgada una beca Guggenheim, me corrige usted si lo dije bien, ya, de Canadá y Estados Unidos en 2004 para estudiar el efecto sobre la salud pública del uso de antimicrobianos en la acuicultura, y el año 2005 el New York Medical College le otorgó el premio de decanatura por su productiva carrera científica. Bueno, ¿por qué el doctor Cabello está acá con nosotros? Porque además él dictó conferencias en Ancud y Castro acerca de las bases moleculares, ecológicas y epidemiológicas que explican el potencial impacto negativo del uso excesivo de antimicrobianos en la acuicultura para la salud animal y humana, en el marco del concepto una sola salud, que para nosotros es nuevo. Estimado Carlos, por favor, iniciemos el diálogo con el doctor Felipe. Bueno, muy interesante tener la participación tuya, somos hermanos de sangre y los estímulos de la conversación vienen de muy cerca, y en un principio nos interesaría conocer tu relación estudiantil aquí en la ciudad de Ancud, cómo fue ella en los años que tú comenzaste a interesarte de los problemas médicos después de la enseñanza media y universitaria, o sea, ¿cuál ha sido tu camino en ese aspecto? Bueno, en realidad mi interés por la ciencia y por la medicina, yo diría que se me despertó cuando estaba en el Liceo de Ancud y tenía muy buenos profesores de biología, y de química y de física y matemática, donde está la señora Marta Garay, nuestra madre, la señora Carmen Cárdenas, Oriel Arias, la Marisol Rovira, de tal manera que la actividad educacional era muy estimulante y especialmente muy gratificante, porque siempre había cosas que discutir, cosas que conversar, y eso fue lo que me hizo que me empezara a interesar en la medicina. Además veía la actividad de los médicos acá. En esa época en Ancud había 2 médicos, el doctor Ferreira y el doctor González, y bueno, eran personajes, yo diría, muy respetados y admirados en la comunidad, de tal manera que había un ejemplo a seguir en ese sentido, y bueno, de ahí
terminé estudiando medicina y mi interés por ANCU era tal que en el segundo o tercer año de la escuela de medicina, con un grupo grande de estudiantes, volvimos y estuvimos trabajando en Quetalmahue. Eso fue unos años después del terremoto, y estuvimos haciendo censos parasitológicos en la población de Quetalmahue y alrededor de Mar Brava. Estuvimos ahí casi 5 semanas y era un trabajo bastante interesante porque en esa época el camino a Quetalmahue no existía ya porque lo había destruido el terremoto. 4 años más tarde volví a hacer un internado a punto de salir de la escuela de medicina en el hospital de Ancud, donde estuve 2 meses trabajando en el hospital de Ancud, enero y febrero, especialmente con el doctor Luis Garrido, que en esa época estaba practicando medicina acá en el hospital de Ancud y que después se fue a Puerto Montt. Correcto. ¿Y su interés por el estudio científico puntual por el tema que nos Bueno, mira, cuando estaba en la escuela de medicina me interesó la microbiología, porque encontraba que la microbiología era una actividad científica muy dinámica. No sé si ustedes saben, las bacterias crecen muy rápido, la mayoría de las bacterias crecen muy rápido, de tal manera que uno hacía un experimento hoy día y podía ver los resultados mañana. Eso me entusiasmó bastante. La otra cosa que me entusiasmó es que en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile fui uno de los mejores alumnos en el curso de microbiología. Entonces me concedieron, por esa razón, una, podríamos llamar, beca estudiante-alumno, que tenía que enseñarle yo a los cursos inferiores de la Escuela de Medicina. Empezamos a hacer un poco de investigación y también, muy importante, me pagaban cierta cantidad de dinero que era muy, muy importante para mí, para comprar libros, para estudiar medicina, que en esa época eran muy caras, para tener algún buen pasar de vez en cuando. Y ahí trabajé como estudiante alumno en la Escuela de Medicina, trabajé 4 o 5, prácticamente desde tercer año hasta que me recibí, y trabajé con un gran amigo mío de la Escuela de Medicina que después llegó a ser subsecretario de Salud, tengo entendido, durante el gobierno del presidente Lagos, el doctor Ernesto Benque. Los dos éramos muy amigos. Él tenía contactos en la microbiología en la Escuela de Medicina, y con él empezamos a trabajar como estudiante-alumno, y eso lo hicimos durante 4 o 5 años. De tal manera que eso fue lo que me estimuló a entrar en la microbiología y en la enfermedad infecciosa. Doctor, ¿cómo llega usted a Estados Unidos? Bueno, mira, yo empecé a trabajar en el problema de resistencia bacteriana a antibióticos, y a fines de los años 60 había una gran revolución en el concepto, porque se descubrió primero en Japón y después en Estados Unidos que los genes de resistencia a antibióticos, las estructuras responsables de la resistencia a antibióticos, podrían transmitirse de una bacteria a otra y entre poblaciones de bacterias. O sea, y eso era muy atractivo, muy llamativo desde el punto de vista biológico, que una bacteria adquiera resistencia a antibióticos y la pueda transmitir a otra bacteria. De tal manera que la resistencia a antibióticos se puede diseminar. Y yo empecé a trabajar porque me recibí en la Escuela de Medicina y me dieron una beca que era muy prestigiosa. Era una beca de la decanatura para hacer ciencia y para hacer medicina. Y yo escogí microbiología y medicina interna, y nos pagaban un muy buen sueldo para que nos dedicáramos solamente a la investigación y a la práctica de la medicina. Y con eso trabajé 3 años. En esa época la Universidad de Chile tenía un programa de estímulo de la microbiología con la Universidad de California. Entonces yo me contacté en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile con gente de este programa Chile-California que había estado en la Universidad de California en Los Ángeles, en la Universidad de California en Davis, en la Universidad de California en Berkeley, y que también había estado en el
Instituto de Tecnología de California, lo que se conoce como Caltex, que es una de las instituciones más prestigiosas de ciencia en Estados Unidos. Y esa gente me ayudó a empezar a estudiar este problema de la resistencia a antibióticos, y llegó un momento en que me dijeron: aquí ya no puedes aprender más, tienes que ir a Estados Unidos o a Europa. Ya. Entonces yo postulé a una beca del gobierno belga y me la gané, pero también postulé a un trabajo en un hospital asociado a la Universidad de Chicago, porque yo seguía la literatura científica, la literatura médica, y de este problema parece imposible, pero el problema de la transmisión de los genes de resistencia a antibióticos fue descubierto por los japoneses. Ah, mira qué interesante. Fue descubierto por los japoneses y todas sus publicaciones estaban en japonés. Y lo empezaron a hacer en el año 55, 58, y la primera publicación de los japoneses en inglés apareció en el año 64, 65, y de ahí la agarraron los europeos y los norteamericanos y los ingleses, y empezaron a trabajar en eso. Entonces yo leía y veía qué grupos en Estados Unidos estaban trabajando en este problema, y escribí varias cartas. Yeah. Y un señor médico, profesor de microbiología de la Universidad de Chicago, que trabajaba en el hospital Michael Reese, como tú dijiste, en Chicago, me dijo: puede venirse por un año. Y ahí llegué y estuve un año. Después me habían ofrecido estar un segundo año, pero en el intertanto apareció la posibilidad de ir a la Universidad de Stanford, Yeah. en que había gente que estaba trabajando en los aspectos moleculares de esta transmisión de los genes de resistencia. Y esto era muy interesante porque no se conocía qué eran estos genes de resistencia. Yeah. Entonces esta gente en Stanford estaba viendo que esto estaba formado en realidad de ácido desoxirribonucleico, y usando microscopía electrónica y una serie de otras técnicas de separación de estas macromoléculas, pudieron demostrar la estructura de estos plasmidos que contienen los genes de resistencia. Y eso fue muy importante porque estas estructuras que contienen después los genes de resistencia se usaron en la manipulación genética de bacterias y después de animales. Fue una cosa que empezó como el estudio de la resistencia a antibióticos, pero tuvo un impacto enorme porque estas estructuras pudieron usarse para poner genes, por ejemplo, de animales en bacterias, para poner genes de animales en levadura y producir, por ejemplo, hormonas como la insulina, como la hormona del crecimiento. Yeah. En fin, fue un tremendo, yo diría, descubrimiento en la microbiología y en la ciencia médica. Yeah. Y el jefe de esa época mío, con el cual trabajé casi 5 años, fue un candidato al premio Nobel, que no se lo dieron, yo creo, por asuntos de política, pero era muy excitante trabajar con él. Correcto. ¿Carlos? No, ahora la vinculación de resistencia a antibióticos de bacterias, ¿cuál es la reacción más concreta que sucede aquí en Chile? Y sobre todo en Chiloé y específicamente en la industria salmonera. Esto es muy interesante conocerlo por la cantidad de empresas que se dedican a este rubro aquí en Chiloé, y que en cierta medida hay una visión bastante grave en relación a este fenómeno. Bueno, mira, el problema de resistencia a antibióticos, como lo he dicho ya, lo dije en la reunión que organizó el senador Girardi en el antiguo Congreso en Santiago, y lo dije ayer aquí en Ancú y en Castro. El problema de resistencia a antibióticos es una crisis, según las organizaciones de salud pública de los países europeos y de Estados Unidos y también de Latinoamérica, es la crisis de
de salud del siglo XXI. Ya. La gente dice que la crisis de salud del siglo XX fue la epidemia de SIDA. En este momento, la gente piensa, los expertos piensan que la crisis de salud del siglo XXI es la resistencia a antibióticos. ¿Por qué? Porque la medicina está basada en el uso de antimicrobianos no solo para tratar las enfermedades infecciosas producidas por bacterias, sino que para prevenir las infecciones en una serie de otras actividades médicas, como por ejemplo en la colocación de marcapasos, el reemplazo de válvulas cardíacas, el tratamiento de leucemias con trasplantes de médula ósea, los trasplantes de cadera, los trasplantes de rodilla, de tal manera que todas las actividades médicas en este momento muchas de ellas son posibles por el uso de antimicrobianos. Si las bacterias se hacen resistentes a los antimicrobianos y los antimicrobianos pierden su efectividad, muchas de estas actividades serían imposibles de realizar y se complicaría entonces la práctica de la medicina de una manera enorme. Eso por una parte. Pues desde el punto de vista individual, el tratar la persona que tiene una infección por una bacteria resistente, tiene la posibilidad de morirse de una manera más fácil que la persona que es infectada por una bacteria sin resistencia. Las posibilidades de complicaciones son mayores, se pueden prolongar las hospitalizaciones y además el tratamiento es más caro porque generalmente las drogas de primera línea son más baratas que las drogas de segunda línea y las drogas y los antimicrobianos de segunda línea también tienen más complicaciones en su administración, de tal manera que complica enormemente la práctica de la medicina y el tratamiento de las enfermedades bacterianas y también la práctica de otras actividades médicas como son la cirugía, la ginecología, la ortopedia, el tratamiento del cáncer. Correcto. Doctor, sabiendo la industria salmonera chilena, ya, el tema de la cantidad de antibióticos, porque ayer se dieron cifras en su conferencia, la diferencia astronómica con el primer productor que es Noruega, ¿por qué, habiendo estudios científicos realizados, donde usted también ha participado, por qué no se toma en cuenta esa condición de seguir poniéndole este tipo de antibióticos a los salmones, de manera tal que cortar, ¿no es cierto?, creo yo, la transmisión de este tipo de fármacos al ser humano? Bueno, mira, claro, este es un problema que se ha discutido y yo diría que nací a la vida profesional con este problema. El problema del uso industrial de antimicrobianos en la crianza de animales para productos de consumo humano tiene una larga historia y comenzó, yo diría, en Inglaterra hace casi 60 años atrás. Y los ingleses yo creo que demostraron de una manera muy clara que el uso de antibióticos en la crianza industrial de animales tenía efectos negativos en la crianza misma de animales y también para la salud humana, porque las bacterias y los genes de resistencia que se creaban en el ambiente veterinario, en el ambiente animal, pasaban a las poblaciones humanas y producían infecciones resistentes en las poblaciones humanas. De tal manera que eso está claro. Pero ha sido, yo diría, una batalla bastante dura convencer a la gente que produce animales de manera industrial de que este uso excesivo de antimicrobianos tiene impactos negativos en la actividad y tiene impactos en la salud humana. ¿Y por qué ha sido difícil convencer? Porque existe el problema de productividad. O sea, la gente que trabaja en la producción industrial de animales siempre ha dicho que si no usamos antimicrobianos, las mortalidades van a ser mayores, los costos van a ser mayores y los productos que se van a vender van a tener un mayor costo
y van a quedar fuera del alcance de una parte importante de la población. Esa yo diría que fue por muchos años la tónica que hizo que las investigaciones de los ingleses pasaran desapercibidas o se desconocieran. Sin embargo, yo aproximadamente 20 o 25 años atrás, en la Unión Europea, especialmente en países como Dinamarca, como Holanda, como Alemania, incluso la misma Inglaterra, Francia, se ha reconocido que este es realmente un problema y se ha empezado a restringir el uso de antimicrobianos en la crianza industrial de animales y lo que esto ha probado ha sido también que no aumentan los costos, no aumenta la mortalidad si se usan menos antimicrobianos. Y esto ha convencido también a la población, yo diría a la gente que trabaja en este problema, en la crianza industrial de animales en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos era donde más resistencia había a disminuir el uso de antimicrobianos en la crianza industrial de animales. Ahora yo diría que el consenso tanto de los microbiólogos como de los veterinarios en todo el mundo, yo diría que es que en realidad este uso debe restringirse drásticamente porque en realidad tiene un impacto negativo en la salud humana y en la salud animal también. Ya. ¿Dónde es más grave? ¿En la salud humana o en el animal? Bueno, desde su punto de vista. Es imposible decir, ¿me entiendes tú, dónde es más grave? Pero indudablemente que desde el punto de vista de la salud pública humana, potencialmente es más grave en la salud humana. ¿Me entiendes tú? Porque ya hemos dicho, todas las actividades médicas que descansan en el uso de antimicrobianos. Claro. De tal manera que si se producen estas llamadas superbacterias que han aparecido en Europa, en África y en la China, las posibilidades de realizar una serie de procedimientos médicos disminuyen o se complican enormemente o aumentan los costos. Correcto. Doctor, usted ha sido, no sé si contactado, sino que ubicado por los productores salmoneros. Sí, interesantemente yo di una presentación hace 2 o 3 días atrás en la Universidad Austral de Puerto Montt. Y me contactaron, o sea, tuve que conversar, por primera vez estuve conversando con gente de la industria y realmente fue, yo diría, la conversación que tuve con algunas personas, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero cuyas tarjetas tengo acá en este bolsillo, fue muy interesante. Y yo creo que esa es una cosa que hay que recalcar, porque yo la he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido muy importante el diálogo entre, por ejemplo, los consumidores, los pacientes de hospital, las autoridades de salud y la gente que usa antimicrobianos en actividades agrícolas de manera industrial. Perfecto. Y yo creo que ese diálogo fue mucho más productivo, diría yo, en Europa. Y eso hizo que se restringiera y que se continúe restringiendo el uso de antimicrobianos de manera industrial en la crianza de animales en Europa. En Estados Unidos ha sido más difícil, pero yo creo que se está también logrando. Porque yo creo que a lo mejor tener actitudes antagónicas no conduce realmente a la solución del problema. Efectivamente, porque si no se conversa, si no se dialoga, ¿no es cierto, Carlos? Aquí sería un diálogo de sordos, digamos. Pero acá yo creo que si la industria está interesada es porque ya está haciendo eco de los estudios, también de la inquietud de quienes también le compran su producto, porque Europa también es bastante exigente en la calidad del producto que les llega, ¿no? Lo que yo he visto en Estados Unidos, la fuerza que ha sido muy importante en poner en el tapete de la discusión pública el problema de la resistencia a antibióticos y su potencial origen en la crianza industrial de animales y el uso de antimicrobianos en ella, ha sido el consumidor. Ha sido el consumidor. ¿Y por qué ha sido el consumidor? Ha sido el consumidor porque entre los consumidores tú encuentras, por ejemplo, madres de niños que han tenido, por ejemplo, infecciones por bacterias resistentes que se han complicado o que se han muerto. ¿Me entiendes tú?
eso por una parte. Parientes de gente que ha tenido infecciones que se han complicado. Entonces han empezado a informarse de dónde provienen estas infecciones, dónde está el uso de antimicrobianos en manera mayoritaria. Y esta gente ha creado organizaciones y han presionado, yo diría, a través de los representantes políticos que ellos tienen a nivel local y a nivel federal, y han creado una corriente de opinión de que este uso de antimicrobianos en la crianza industrial de animales no es lo más adecuado para criar animales y para la salud pública. Correcto. De tal manera que entonces, y han presionado a industrias, a cadenas de alimentos preparados como McDonald's o como Kentucky Fried Chicken o como Chipotle, a asegurar que los productos cárneos, por ejemplo, que usan en la preparación de sándwiches o en la preparación de comida ligera preparada, no hayan sido criadas en un ambiente con antimicrobianos. Interesantísimo. Sí. Y llevando un poco más a la realidad local, a mucha gente le interesa, por ejemplo, saber qué o cuán peligroso es el consumo de salmones que normalmente se hace a partir de los centros de los mercados principalmente. Bueno, esa pregunta me la han preguntado repetidamente, ¿entiendes tú? Y uno tiene que guiarse ahí, yo creo, por lo que dicen las autoridades de salud y las autoridades que regulan la industria en Chile, y ellos son de la opinión de que se les administra antimicrobianos a los animales, pero hay una época de resguardo en las cuales no se les administra, de tal manera que los productos que se encuentran en el mercado, si ese resguardo ha sido cuidadoso y ha sido adecuado, no deberán tener antimicrobianos. Ah, perfecto. Pero ¿cuál piensas tú que es la realidad realmente? Bueno, yo no puedo decir, o sea, yo puedo decir lo que me dicen. Yo sé, por ejemplo, que en Europa y en Estados Unidos, en la cual se consume una gran proporción de alimentos importados, claro, hay estructuras burocráticas que controlan la calidad y la presencia de antimicrobianos en los alimentos que importan, no solo en salmón, sino que también en tilapia, en camarones, y a veces encuentran antimicrobianos. Correcto. A veces, pero en una baja, diría, proporción. Porque en realidad la gente que exporta sabe que es muy importante que ninguna de estas instituciones que controlan la importación de estos productos encuentre antimicrobianos, porque entonces se producen problemas serios. Doctor, le voy a hacer una consulta antes que se nos vaya el tiempo. Sí. Si el Estado chileno le entregará las posibilidades de investigación en nuestro país, ¿usted se vendría? Mira, bueno, esa es una muy buena pregunta, pero yo creo que una de las razones de este viaje a Chile fue en realidad estimular a la gente joven. ¿Me entiendes tú? Porque este es un problema que va a continuar, y yo creo que debería estimularse a la gente joven que se interesara en él, porque como dijimos al principio, según muchas organizaciones, este problema es la gran crisis de salud pública del siglo XXI. Correcto. Entonces yo creo que debiera estimularse en los jóvenes, más que en personas como yo, que está al final de mi carrera, la posibilidad de estudiar todos estos fenómenos. Y yo creo que debería estimularse también no solo a los jóvenes, pero sino también a nivel local. Yo creo que las universidades de la región de los lagos, por ejemplo, como la Universidad Austral, la Universidad de los Lagos, debieran tener grupos que estuvieran estudiando estos problemas de manera intensa y adecuada. Y también debiera haber, yo creo, una dinámica activa entre lo que se hace en veterinaria con microbiología y lo que se hace en salud pública. Yo ayer, por ejemplo, escuchaba en Castro a varios médicos decir que en realidad en el tratamiento de los pacientes en el hospital de Castro tenían a veces problemas serios de resistencia a antibióticos. Correcto. Que ellos no sabían de dónde venían. Bueno, eso es lo que debiera
propenderse, estimular a la gente joven a hacer estudios en veterinaria y en medicina humana y tratar de establecer, identificar estas relaciones que realmente deben existir. Yo estoy seguro que si se hace este tipo de estudios, van a ser estudios muy originales, de gran resonancia local en el país y mundial. Correcto. Porque las condiciones que existen en este momento en los lagos y en Chiloé, yo creo que son totalmente novedosas. Doctor, le agradezco infinitamente su tiempo. Yo quería hacer Sí. un cambio también en la discusión en cuanto a lo que sucede con la marea roja, porque hay opiniones bastante controversiales en este punto y, por ejemplo, el año pasado se relacionó la marea roja con el vertimiento de salmones muertos aquí a la cuadra de la bahía de Ancud. ¿Es realmente eso fue la causa de la marea roja o una razón más concreta? Mira, o sea, yo no soy un experto en marea roja, pero me interesé en el problema porque hace muchos años atrás hubo en esta región epidemias producidas por una bacteria que se llama Vibrio parahemolítico, que produce infecciones diarreicas agudas. Y en esa época, yo diría 15 o 20 años atrás, hay un gran microbiólogo que es muy amigo mío, que yo creo que es el mejor microbiólogo de Chile, que se llama Romilio Espejo, de la Universidad de Chile, y él hizo estudios bellísimos de la epidemiología del Vibrio parahemolítico. Y ahí me empecé a interesar un poco en el problema de Vibrio parahemolítico y marea roja, y también el problema de resistencia a antibióticos. Y está claro que las mareas estas rojas se producen en regiones en el mundo donde hay lo que se llama como un proceso de eutroficación, donde en el mar o en los cuerpos de agua se introducen gran cantidad de nutrientes, componentes de nitrógeno y carbono, y además se relacionan las mareas rojas también con la pesca excesiva, o sea, en situaciones en que se altera el equilibrio de la ecología marina, incluyendo el uso de antimicrobianos. De tal manera que yo creo que las mareas rojas que han ido en aumento en la región tienen más bien relación con alteraciones de los equilibrios ecológicos en los cuerpos de agua que con el vertimiento de salmones que se hizo a una distancia del Faro Corona. Correcto. Y eso yo creo que es lo que debiera estudiarse. Ahí hay otro problema interesantísimo de estudio de biología y de microbiología. Ya. Voy a retomar, estimado Carlos, porque el tiempo de este primer segmento se nos está terminando, sin antes mencionar que nuestro programa de mediodía a medianoche es transmitido por Radio Océano 101.7 los días martes a las 20:30 horas, y además nuestras emisiones en el Canal del Sur van los días lunes y miércoles a las 21:15 horas. El proyecto educativo Hierbas Buenas, ubicado en pleno centro de Ancud, te invita a formar parte de ella, poniendo a disposición de su alumnado una formación inclusiva e integral, basada en el aprendizaje, a través del arte y la cultura, disponiendo de un equipo de reconocidos y destacados docentes y con el acompañamiento de equipos multidisciplinarios. Sus talleres destacan por fomentar el deporte, la música, el baile, el arte, la creatividad, siendo uno de los mayores orgullos la banda escolar, como así también el conjunto folclórico compuesto por profesores asistentes y apoderados. Escuela Hierbas Buenas, proceso de matrículas, año escolar 2017. Estimados televidentes, nuevamente en nuestro programa de mediodía a medianoche desde Canal del Sur, les voy a dar una breve explicación. Luego de una negociación intensa, el doctor accedió generosamente a otorgarnos su tiempo, ¿no es cierto? Y con Carlos vamos a seguir conversando acerca de su interesante experiencia en
en el tema que nos convoca en este minuto. Carlos. Sí, en esta situación nos interesaría saber a nivel nacional cómo y de qué cantidad y valores la investigación sobre este tema. Bueno, yo diría que a nivel nacional, de la experiencia que yo tengo, por supuesto tienen que tomarlos con beneficio de inventario, porque yo no vivo acá y lo que conozco de la investigación sobre el tema es a través de los colaboradores que he tenido en el país. Lo que a mí yo creo que en la medicina humana el tema de resistencia a antibióticos desde el punto de vista médico está relativamente bien estudiado, y por eso me refiero a los exámenes que son necesarios para tratar a pacientes que son infectados con bacterias resistentes a los antibióticos. Yo creo que eso se hacía bastante bien cuando yo practicaba medicina en Chile y se continúa haciendo bastante bien. Lo que a mi modo de ver necesitaría una ampliación de la investigación es la epidemiología de estos procesos. ¿Por qué se producen estos procesos? ¿Por qué aparece resistencia en Chile? ¿Por qué aparecen ciertas resistencias y no otras? ¿Cuál es el impacto que tiene el uso de antimicrobianos, por ejemplo, en las infecciones bacterianas resistentes que se producen en el archipiélago de Siloé o en la región de los lagos? En ese sentido yo creo que se podría hacer bastante más, porque en este momento asistimos a una gran revolución en la microbiología. Se han introducido una serie de técnicas nuevas y una serie de instrumentación que permite caracterizar el camino de los genes de resistencia a antibióticos entre diversas poblaciones bacterianas de manera muy acabada. Y eso que se está haciendo, yo diría, de manera bastante intensa en países como Estados Unidos, Inglaterra, China incluso, yo creo que no se está haciendo en Chile de una manera racional y de una manera intensa para responder a los problemas que se producen en el país. Yo creo que ahí, sin lugar a dudas, existe un lugar en que las cosas podrían mejorarse de manera importante. Ya. Doctor, una consulta. Me asaltó escuchándolo ayer a usted. En realidad, a lo mejor lo interpreté mala, pero usted decía que el tema de la creación de los antibióticos por parte de los laboratorios no es un muy buen negocio. ¿Por qué no es un muy buen negocio? Bueno, exacto. O sea, me alegra que recuerdes ese tópico, porque la crisis de resistencia a antibióticos en este momento se da en una situación en que la introducción de nuevos antibióticos al mercado ha decrecido de manera importante, de tal manera que tenemos un aumento de las bacterias resistentes y una disminución de antibióticos nuevos. Eso no pasaba en los años 50, 60 o 70, en que cuando aparecía resistencia se introducían nuevos antibióticos y se usaban nuevos antibióticos y el problema desaparecía un poco. Ya. El problema es el siguiente, que las infecciones en general, a no ser que hablemos de tuberculosis o de lepra, se tratan por 2 o 3 semanas, de tal manera que el tratamiento es relativamente corto. Las compañías farmacéuticas están más interesadas en desarrollar drogas y desarrollar terapéuticas que las personas usen para toda la vida, Claro. como es el problema de la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, la depresión. Entonces hay una focalización en desarrollar drogas que se usen por millones de personas para toda la vida. Y los antibióticos no son ese tipo de drogas, a pesar de ser drogas milagrosas. También, pues. Y eso hace entonces que no haya mucho interés en desarrollar nuevos antibióticos. Ya. Doctor, las enfermedades que usted acaba de mencionar son enfermedades del siglo XX, XXI, XIX o siempre han convivido con el ser humano. ¿Cuál es? La hipertensión, la depresión. Bueno, yo creo que esas enfermedades, y esta es una opinión personal, son enfermedades de lo que se llama la civilización. O sea,
la hipertensión, es indudable que hay problemas de estrés que hacen que la gente reaccione con presiones elevadas, hay problemas de dieta excesiva alimentos con sal, por ejemplo. De tal manera que son lo que se llama enfermedades de la civilización. Lo mismo la depresión, mucha gente cree que es un problema de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida que se producen en este momento. Son enfermedades distintas a las enfermedades bacterianas. Correcto. ¿Carlos? Sí, y otro aspecto que nos interesaría conocer es la investigación local de las universidades aquí de la región. Bueno, mira, yo diría que eso le falta desarrollo. Indudablemente le falta desarrollo. Por ejemplo, las grandes epidemias de vibrio parahemolítico, de diarrea por vibrio parahemolítico, fueron en la región. Los mayor número de casos fue en Puerto Montt, en Ancud, en Castro. Sin embargo, la persona que hizo la investigación, que es de categoría mundial y reconocidamente de categoría mundial, es de la Universidad de Chile. O sea, él tenía que viajar de Santiago a Puerto Montt a recoger las muestras y colaborar con gente del hospital de Puerto Montt, como la doctora María Luisa Ríoseco, una muy buena microbióloga del hospital de Puerto Montt, pero el trabajo se hacía en Santiago. No era un trabajo que se hiciera de manera local, y yo creo que eso es lo que está faltando. Y lo mismo pasa con el problema de resistencia a antibióticos. Y lo mismo pasa con el problema de marea roja. O sea, la gente que está investigando marea roja en Castro, tengo entendido, es gente de la Universidad de Chile. No es gente de la Universidad Austral o de la Universidad de los Lagos, a pesar de que en Puerto Montt existe gente que está investigando marea roja en la Universidad de los Lagos. Y yo creo que eso es muy importante, que la investigación se desarrolle de manera local, porque la gente que está aquí, que trabaja acá, conoce las limitaciones, conoce la geografía, y eso es muy importante para desarrollar líneas de investigación. Doctor, el estímulo de la investigación en Estados Unidos viene desde el Estado o también participa el sector privado en ella? Es una pregunta bastante interesante. Yo diría que hasta hace poco la mayor estímulo para la investigación venía del gobierno federal, del Estado. Y a veces también de los gobiernos estatales, como diríamos las provincias. Y indudablemente los estamentos privados también hacen investigación. Las compañías farmacéuticas en Estados Unidos son muy grandes, son muy poderosas, tienen grandes laboratorios de investigación, pero ellas investigan problemas para desarrollar terapias, por ejemplo, con miras a tener una utilidad económica. Yo diría que en salud pública y en salud animal, las grandes investigaciones en los Estados Unidos son estimuladas y se les provee dineros y fondos, son del Estado federales. Tienen, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, que se preocupa de salud humana, el Departamento de Agricultura, que se preocupa de la salud animal y veterinaria, y ellos tienen programas para estímulo de la investigación en universidades y en institutos. Correcto. O sea, Chile también debiera preocuparse como Estado de tomar esas medidas, porque la investigación, como dice el doctor, a nivel regional y provincial también es importantísimo, porque no le vas a pedir que vengan de Serena a estudiar un problema que es de acá de Chiloé. Y claro, y en Estados Unidos, y yo puedo hablar con cierta experiencia en esto, el gobierno federal tiene mucho cuidado en estimular la investigación en todos los estados, porque no quieren ser acusados de, por ejemplo, que le dan todo el dinero al estado de Nueva York o le dan todo el dinero al estado de California, sino que tratan de distribuir los fondos de una manera equitativa en todos los estados de la nación.
Y eso yo creo que es muy importante. Así es, pues. Carlos. Sí, lo otro a nivel local es el control que hacen los organismos estatales en la aplicación de antibióticos. Y yo insisto nuevamente en la industria salmonera porque es uno de los aspectos que más influencia pareciera que tiene en la provincia. ¿Cuáles piensas tú que si son eficientes los recursos que el Estado dedica a este tipo de actividades? Bueno, por lo que yo he escuchado, en realidad no son eficientes. O sea, hay una serie de limitaciones para que los organismos del Estado, como Pesca, por ejemplo, lleven un control adecuado, por ejemplo, de las sustancias terapéuticas, de los antimicrobianos que se usan en la salmonicultura. Yo estuve hablando con un colaborador mío que se acaba de retirar de la Universidad Austral, el doctor Humberto Dols, que continúa tratando de determinar las cantidades de antimicrobianos que se usan en veterinaria en Chile, y el doctor Dols me dijo que se habían encontrado con que el Servicio Agrícola Ganadero no les había facilitado la entrega de información, y la disculpa había sido de que no tenían los funcionarios que se dedicaran a recolectar la información para poder entregársela al grupo que estaba estudiando este problema. Eso en realidad no debería suceder, porque esta información debería estar toda computarizada, toda registrada, y con solo apretar una tecla el Servicio Agrícola Ganadero debiera ser capaz de entregar las cantidades de antibióticos que se usan, los tipos de antibióticos que se usan y dónde se usan. O sea, esa es el gran resultado de la informática y de la computación. Claro. Poder tener la información, como dicen en Estados Unidos, en la punta del dedo. Además, Y eso todavía no es posible, de tal manera que eso indica que existen restricciones a la habilidad de los organismos de este Estado de controlar el uso de estas sustancias como los antimicrobianos. tiene que existir voluntad de querer hacerlo también. Y recursos económicos. Además, Claro. porque el Estado tiene que inyectar recursos para poder ayudar en este tipo de investigación. Y por ejemplo, en el problema de la resistencia antimicrobiana, es fundamental conocer las cantidades de antimicrobianos que se usan, porque como Claro. yo lo dije ayer claramente, la resistencia que aparece está relacionada al uso. A más uso, más resistencia. claro. A menor uso, menor resistencia. Entonces, para hacer programas a futuro y para planear cosas en salud pública, se necesita conocer las cantidades de antimicrobianos que se usan en medicina humana y en veterinaria. Ya. En Chile se conoce muy bien la cantidad de antimicrobianos que se usan en medicina humana, pero la cantidad de antimicrobianos que se usan en veterinaria, realmente existen todavía vacíos en la determinación de las cantidades que se usan. Doctor, cambiando un poquito la conversación, ¿ha cambiado mucho Chiloé en relación a sus venidas? Mire, yo, una opinión personal que puede ser un tanto, diría yo, no sé cómo expresarla, pero cuando yo era niño acá, yo me entretenía muchísimo, lo pasaba muy bien, no había peligros, la gente era muy agradable, yo diría que era en general muy protectora de los niños. Me sorprende, por ejemplo, que ahora haya tanto abuso sexual en los niños, porque yo nunca escuché de ese tipo de cosas, a no ser que se mantuvieran ocultas cuando yo era niño acá. Claro. Nunca había problema en que un niño saliera a la calle, ¿me entiendes? Además, otra cosa que me llama la atención, y pensando en los niños, es que en los alrededores, como Ancú era muy pequeño, en los alrededores de Chiloé, por ejemplo, está el bosque allá arriba, cerca del Cerro Guayhuén, de don Nicanor Mamonde. Después estaba el bosque de los Saavedra, por acá por Arturo Prat. Estaba el bosque de Bellavista, y estaba lleno de árboles y uno podía jugar. Ahí sin problema. Todo eso ha desaparecido. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿dónde juegan los niños en Ancú ahora?
no sé. PlayStation y demás. Claro, mucha computación, Mucha en el computación. mismo hogar. Ya, Claro. pero Bueno, igual hay... Pero se requiere, yo creo que la niñez requiere un contacto con la naturaleza. Así es. Así De, es. de tal manera que no todo puede ser reemplazado por la computación. Sí, sí. O sea, requiere un contacto con la naturaleza, y también era una cosa que se veía en Ancud de esa época, con el trabajo. Ya. Uno veía como niño como los buzos pescaban ostras acá, y como sacaban ostras, o como los pescadores traían pescados al mercado, como la gente araba, y yo creo que los niños ahora ese tipo de cosas, de actividades, no las ven. No. Con suerte las conocen a través de los textos. Y yo creo que ahí ha habido una pérdida de la relación humana con el entorno geográfico y el entorno ecológico. Así es. Bueno, estimado Carlos, estamos llegando al final del programa. Te voy a dar la palabra para que des alguna... Claro. Bueno, es reiterativo decir de que hay una relación de parentesco con Felipe, y en ese sentido me siento muy orgulloso de haberlo tenido acá, y que el público sepa lo que él está haciendo y los antecedentes de tipo profesional que ha tenido, y que ha sido originado, como él señalaba, en los niveles de educación de aquí de la provincia de aquella época, sobre todo en el Liceo de Ancud. Claro. Y en ese sentido también va un saludo para estas instituciones educacionales. Por supuesto. Sí. Que también producen dos personas que tú también, Carlos, eres bastante reconocido bueno, en tu pero área no- acá, así que no te vengas acá. Claro, pero no a Ya. nivel de Pero está de bien. Felipe, como se ha visto en la Sí. conversación. Yo, Bueno, mira, yo creo que la actividad que él ha hecho es mucho más importante que la que yo he hecho. bueno, está bien. Yo, estimados televidentes, solamente quiero reconocer la calidad y la altura de nuestro invitado, también con la entrevista con nuestro querido amigo Carlos Cabello, y me felicito de presenciar de que su vocabulario y su instancia de comunicación llega a toda la ciudadanía. Por lo tanto, aquí no podemos decir yo no sé, a mí nadie me dijo, sino que es cosa de ver y tomarse su tiempo, ver el programa, ¿no es cierto?, y internalizar y seguir investigando acerca de este tema. Quiero recordarles, sí, una cosa, que nuestro programa se transmite por Radio Océano de Ancud en la 101.7 los días martes a las 20:30 horas, y nuestras emisiones van los lunes y miércoles a las 21:15 horas. Dicho esto, estimados televidentes, los dejamos El ¿Qué nombre quiere del decir? programa, y siempre de que mediodía a insistimos. medianoche, pues, estimado Carlos, siempre Sí. transmitido por Canal del Sur. Por lo tanto, los dejamos gratamente invitados para una nueva edición. Muchas gracias.